cada vez que realizo una publicación algo polémica, la gente empieza a especular y a creerse los más listos del patio. Se creen que el objetivo de este tipo de publicaciones es para ganar seguidores, para hackear el algoritmo, para que la gente comente mucho y así se haga viral y así yo gane seguidores y la rueda continúe. Sin embargo, esto no es así. Estas personas, punto 1, no tienen ni idea de cómo funcionan las redes sociales. Punto 2, no tienen ni idea de cómo funciona un negocio. Y punto 3, se creen que los seguidores sirven para algo. Viven en 2015. En el episodio de hoy voy a revelarte por qué los seguidores no sirven para casi nada y por qué todo esto que estoy haciendo de vez en cuando. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast de Instagram. Comenzamos. El episodio de hoy quiero que sea muy directo. Voy a centrarme en por qué genero contenido de forma llamativa, polémica, polarizante en ciertas ocasiones. Y la única razón es porque me apetece. Esa es la razón principal. ¿Me apetece? ¿Esto es lo mejor para mi negocio? Radicalmente no. No es lo mejor para mi negocio. ¿Deberías copiar las estrategias que ves a alguien que le funcione y le vaya bien el negocio? No. Esto lo he hablado en muchas ocasiones. A la hora de invertir, si tú copias la estrategia de inversión a alguien que le va muy bien, seguramente a ti te vaya muy mal. ¿Por qué pasa esto? Porque tú no sabes el objetivo y el propósito que sigue esa persona a la hora de invertir. Puede sonar incoherente, puede sonar absurdo, pero a nivel emocional, si no sabes el objetivo, si no sabes cómo se comporta esa persona a la que le estás copiando el sistema, no te va a funcionar. Te puede funcionar momentáneamente, pero imagínate que vas a copiar un sistema a alguien, a Warren Buffett. Su sistema de inversión se lo plagias y lo tienes exactamente igual con tu poder adquisitivo. La mayoría de las personas diría, es que me voy a hacer rico. Estoy copiando todas las estrategias a Warren Buffett, uno de los mayores referentes en inversión y de los más multimillonarios del mundo. Si le copias, crees que te irá muy bien. Pero, ¿qué pasa detrás? ¿Por qué Warren Buffett sigue esa estrategia? Punto 1, porque Warren Buffett, su intención era ganar mucho dinero para... No sé muy bien para qué, porque en cualquier caso seguramente su intención es a largo plazo, a un plazo de 40 años. Porque también le iba bien en la vida. No necesita centrarse en ganar dinero de hoy para mañana. Y a lo mejor invierte grandes cantidades sin tener miedo porque ya tiene un poder adquisitivo amplio, tiene antes un proceso en el que ahorró lo suficiente, empezó a invertir desde hace muchos años y de nuevo, aún así, su objetivo es esperar 40, 50 años y eso es el sistema o ese es el sistema que ha seguido para generar tanta riqueza. Pero en tu caso, puede que tengas las finanzas mal desde el inicio, que estés viviendo por encima de tus posibilidades. Y en 1, 2 años, si empiezas a invertir 200 euros al mes, vas a tener que vender las acciones, cambiar el sistema de inversión, porque tu objetivo era ganar dinero rápido. O tu método o tu sistema actual no te va a permitir a largo plazo seguir ese proceso. Entonces, si no analizas el por qué y cómo se comportan las personas, no vas a ver resultados. Y esto es lo mismo en mi caso, o en el caso de los influencers o de las redes sociales. La mayoría de las personas viven en 2015 o hace 10 o 15 años como funcionaban las cosas antes. No se informan en el día a día. Con suerte, ven ChatGPT y le hacen algunas preguntas. Pero más allá de cambios tecnológicos puntuales, la gente cree que las cosas siguen funcionando igual que hace 10 o 15 años. En las redes sociales la gente sigue creyendo que los seguidores sirven para algo, que comprar seguidores sirve para algo, que si alguien tiene mucho alcance, tiene muchos seguidores y, bueno, si tiene muchos seguidores y poco alcance, creen que es porque ha comprado seguidores. Obviamente, 200.000 seguidores y solo 100 likes en tu publicación. Has comprado seguidores. No,
No, en la actualidad el algoritmo no funciona así. Además, si analizas, en mi caso, algunas de mis publicaciones se hacen virales y pueden llegar a 2, 3 millones de personas y tener 3.000, 5.000 o 10.000 likes. El proceso ha cambiado. Algunas de mis publicaciones pueden tener 50 o 100 likes y llegar a 10.000 o 20.000 personas. Solo. Y teniendo en cuenta los cambios de algoritmo y los cambios de cómo se cuentan ahora mismo el número de visitas. ¿Esto implica que he comprado seguidores o que otras personas con una situación similar están comprando seguidores? No, significa que el algoritmo ya no funciona como antes. Significa que el número de seguidores da absolutamente igual. Hoy en día no da absolutamente igual, pero importa muy, muy poco. Caso TikTok, hay gente que crea una cuenta nueva y llega a 1 millón de personas con 200 seguidores. Caso Threads, gente que tiene 500 seguidores con publicaciones que llegan a 2 millones de personas. La gente ha cambiado su forma de actuar. El algoritmo ha cambiado, te da lo que quieres sin necesidad de seguir a nadie y por tanto la gente ya no sigue a nuevas personas a no ser que estén muy decididas por algo, les haya gustado mucho ese contenido, tengan un foco en particular en un tipo de contenido. Si no, la gente ahora mismo se comporta de otra forma muy distinta a hace 5 o 10 años. Y el algoritmo también ha cambiado. Entonces, tener patrones mentales o pensar que las cosas funcionan igual que hace 5, 10 o 15 años, porque las consecuencias se mantienen sin analizar, como hemos visto en este ejemplo, es un problema muy grande. Así que antes de tomar decisiones, antes de sacar conclusiones premeditadas, tienes que saber cómo funciona el proceso, cómo funciona el algoritmo, cómo funciona esa red social en la actualidad. Y para eso tienes que estar en el día a día o tienes que escuchar el podcast de Instagram donde yo te lo revelo porque soy el que estoy creando ahora mismo 5 publicaciones cada día en Instagram. Saber que si publicas una vez al día o 3 o 5, cómo funciona y cómo se comporta a nivel físico el usuario de recibir tanto contenido y de saber si el algoritmo se lo va a mostrar o prefiere mostrarle un contenido único cada día tuyo, el más impactante a las personas adecuadas y distribuir entre otras personas. Cómo funciona el cambio de algoritmo en Stories. En la actualidad ha cambiado. Antes, una única story cada 24 horas era lo que más alcance te daba en esa story. Si publicabas varias, se reducía drásticamente. Ahora se distribuye, pero tienes menos alcance en global. Si no sabes esto, si no sabes estos cambios que hacen directamente las redes sociales, el comportamiento humano que ha cambiado completamente como consecuencia seguramente por estos cambios de algoritmo y de funcionamiento de las redes sociales, si no lo tienes en cuenta, vas a creer que la gente toma acción o vas a copiar estrategias de personas que realmente no deberías copiar. O, en mi caso, ¿por qué publico y genero contenido polémico en ciertas ocasiones? Porque me apetece. Si tú quieres hacerlo bien, la gente se cree que lo hago por estrategia, una parte también, pero la mayoría de las ocasiones es simplemente porque me apetece, por expresar mi libertad de expresión y porque quiero comunicar cierto contenido porque me da la gana. No hay una realmente intención de ganar seguidores. De hecho, es lo contrario a lo que la gente cree. Voy a perder seguidores, me voy a divertir también respondiendo a las preguntas, puedo hacer contenido luego con ese contenido que publico, pero la gente cree que es para ganar seguidores, para ganar dinero, para ganar interacción y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque el algoritmo, lo que no se ve, lo que la gente no se da cuenta porque no lo utiliza en su día a día, no es capaz de utilizar estas estrategias que yo te cuento aquí, si no, no lo sabrías, no se da cuenta de que mucha gente, cuando eres algo polémico, te van a bloquear, van a denunciar tu cuenta, te dejan de seguir y estas son acciones que el algoritmo detecta por las que te quita alcance. Pierdes seguidores, pierdes alcance, te puede incluso cerrar la cuenta puntualmente o para siempre. Los comentarios van a utilizar palabras agresivas, insultos e Instagram en muchas ocasiones bloquea el alcance y vas a llegar solo a tus seguidores. No te da alcance nuevo de nuevas personas que te acaben siguiendo y que puedan ver cierto contenido. Porque, de nuevo, el número de seguidores no es lo importante en la actualidad. Entonces, la gente saca conclusiones de lo hace por estrategia, quiere engañaros a todos, quiere que la gente interactúe. La realidad no es esa.
La realidad es que no tienen ni puta idea, no lo han hecho nunca, juzgan y sobre todo valoran en función a sus creencias limitantes, no a la realidad, que yo tengo la información de por qué lo hago y los resultados tras esas acciones. Así que copiar estrategias o cuestionar estrategias sin que tú sepas realmente lo que hay detrás, sin que tengas los datos, es muy peligroso. Así que cuestiónate. ¿Cuáles son tus creencias con respecto a las redes sociales? Hay que publicar mucho contenido, hay que publicar poco y de gran calidad, hay que generar un embudo de ventas, hay que hacer un lanzamiento para generar un negocio, Normalmente hay muchísimas posibilidades de las que ni siquiera somos conscientes. Y en la mayoría de los casos tomamos decisiones basadas en lo que nos han dicho, en lo que hemos creído durante años, y ese mundo seguramente ya no exista. Así que mucho cuidado con el tema de los seguidores, mucho cuidado con tus creencias de hay que crear contenido para ganar dinero, si no estoy en redes sociales no puedo ganar dinero, mucho cuidado con si consigo muchos seguidores podré conseguir tanto dinero y me haré influencer y entonces mucho cuidado con esas creencias, porque bajo mi punto de vista, la mejor estrategia es preguntar a esas personas que ya han conseguido lo que tú quieres, buscar diferentes personas que lo han conseguido y analizar esos caminos que han seguido lo más rápidamente posible para que no se queden anticuados y ver cómo tú puedes hacerlo. Eligiendo, mezclando métodos, cuál se ajusta más a tu situación, cuál se ajusta más a tu ética, a tu comportamiento. Y ahí sí es donde vas a poder acercarte a conseguir esos objetivos, sin tener que inventar la rueda, sin tener que hacer lo que todo el mundo hace, sin tener que también puedes hacer lo que mucha gente hace que lo ha conseguido. Pero a lo que me refiero es sin tener que hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Si tú vas a un coach de lo que sea, de negocio, seguramente te va a decir que hagas lo que a él le ha funcionado, pero tiene desconocimiento de otras cosas. Por eso es importante que tengas varios puntos de vista, que preguntes a diferentes personas que han conseguido llegar al mismo objetivo que tú tengas, que puede ser vivir de tu negocio, trabajar poco, vivir en la playa, generar 10.000, 10.000 euros al mes, lo que sea. Busca, apunta eso que quieres, investiga quiénes lo han conseguido, pregúntales, entrevístales, crea un podcast. De hecho, en breve va a salir un nuevo podcast, mi podcast 22, donde voy a entrevistar a los emprendedores del Club de Emprendedores Triunfers para darles visibilidad y para dar a conocer más el Club de Emprendedores. Esos son los dos objetivos principales. Así que si quieres tener visibilidad, te aconsejo que te unas al Club de Emprendedores Triunfers desde triunfers.com. Ahí tienes toda la información para acceder al podcast secreto, a los masterminds, al grupo privado de Telegram, a la formación, a los tutoriales con inteligencia artificial para automatizar tu negocio, a todo eso. Y a mis estrategias secretas de Instagram, por ejemplo. Tienes algunos tutoriales brutales. En cualquier caso, y volviendo para cerrar el tema, analiza qué es lo que quieres conseguir, analiza a esas personas que están consiguiéndolo, pregúntales, saca información de diferentes fuentes, de diferentes personas, diferentes estrategias y luego empieza a implementar. Bueno, de hecho, empieza a implementar ahora para tener tus propios datos y continúa con el proceso para ir mejorándolo. Te recomiendo que escuches mi podcast Productividad Máxima, donde he hablado sobre el cuello de botella recientemente, que tienes que detectar tus cuellos de botella, esos problemas de los que no eres consciente y que están limitando tu crecimiento. Y te recomiendo que escuches mi podcast Grandes Aprendizajes, con resúmenes de libros. El podcast Grandes Aprendizajes es el podcast que más audiencia tiene de todos mis podcasts. Para mí es el que seguramente más valor tenga con esos resúmenes de libros. Te lo condenso en muy poco tiempo y además está completamente automatizado. Con mi voz clonada es brutal. Yo escucho. Soy de los primeros que estoy deseando que salga un episodio cada día porque es brutal el contenido y el valor que doy o que da mi clon, que da esa automatización que tengo en el podcast Grandes Aprendizajes. Es brutal, te va a ayudar enormemente y puedes ver en tus propias carnes, en tus propios oídos, el poder de la automatización. Que yo sea capaz de crear eso sin hacer nada en absoluto, se genera el contenido, se genera el audio, se usa mi voz clonada, se sube automáticamente cada día
sin que yo tenga que hacer nada en Spreaker, en la plataforma, y se distribuye a través de todas las plataformas sin que yo tenga que hacer nada y esté generando ingresos por publicidad y por dar a conocer al patrocinador que tengo, que es mi club de emprendedores triunfos, aunque a veces tengo otros patrocinadores. Así que todo esto se puede hacer hoy. Escucha el podcast Productividad Máxima, escucha el podcast Grandes Aprendizajes y únete al Club de Emprendedores Triunfers desde triunfers.com. Puedes probar 24 horas gratis y verlo por dentro sin ningún compromiso. Y sobre todo, para terminar, un consejo que bajo mi punto de vista es clave. Si tú ves a personas, cuentas de Instagram que te inspiran, que te ayudan, si hay algo que no te gusta puntualmente de esas publicaciones, quita tu ego de frente. Imagínate que tú eres de izquierdas y ves a una sigues a una cuenta que te encanta y de repente dice que ha votado al PP o a Vox o que es al que lo va a votar. Pero su contenido te ayuda a nivel emocional, a nivel de negocio, a nivel de salud, lo que sea. La mayoría de las personas se sienten atacadas o no son capaces de controlar esas emociones y no ser racionales. Y dicen, ¡buah! Esta persona yo no pensaba que creyera así, así que le dejo de seguir. Esto me pasa en innumerables ocasiones, cuando en ciertas ocasiones publico ya mucho menos contenido polémico, pero lo sigo haciendo, porque para mí es una forma de expresar la libertad de expresión, para que la gente se dé cuenta de que le encanta censurar y criticar lo que justo están haciendo. En cualquier caso, mi consejo es que seas inteligente. Si algún contenido te está gustando, pero de repente publica algo que no te gusta a nivel de lo que sea, de creencias, de que no va contigo, sé inteligente. Y puedes decir, esta parte no me gusta. Perfecto, es que no voy a estar de acuerdo con todo. Incluso su propio contenido no tienes por qué estar de acuerdo con todo, pero si te hace pensar, te hace conseguir algún beneficio, ya sea económico, porque mejoras algo de tu proceso, de tus hábitos, de tu salud, de tu amor, de tu dinero, de tu negocio, aparca tu ego a un lado y aprovéchate de ese contenido. Puedes opinar también, pero aparca tu ego, deja tu ego a un lado y sé racional, saca partido, no vas a ser coherente. Yo, por ejemplo, escucho podcasts de gente que es radical de izquierdas y lo dice abiertamente. Le dejo de seguir porque tenga ideas contrarias. Bueno, no contrarias, porque yo soy de izquierdas en algunas de mis ideas, pero en otras soy más de derechas, soy bastante liberal. Yo creo que soy, o en la mayoría de las ocasiones trato de ser lo más racional, coherente posible en función a mi mundo y a lo que yo veo como emprendedor. Pero obviamente si no eres emprendedor y eres funcionario, tu perspectiva de la realidad va a ser otra completamente distinta. Y está muy bien escuchar a otras personas para cuestionarte las cosas, ser abierto. Ese pensamiento crítico es fundamental que lo trabajemos, tanto en Instagram como en redes sociales, como en nuestro día a día. Y no te sientas ofendido porque otras personas opinen completamente distinto. Si te abres a investigar, a pensar, seguramente tengas otros puntos de vista que te vengan bien para al menos saber que hay otras personas que opinan de otra forma y para analizar el por qué lo hacen, para analizar si hay otros sistemas, otros métodos, otras creencias, otras soluciones. Y esto creo que es algo que debemos aplicar en nuestro día a día, tomarnos las cosas con más humor y sobre todo ser inteligentes a la hora de seguir o ver contenido en redes sociales, incluso cuestionarnos si debemos ver tanto contenido en redes sociales o podemos dedicar ese tiempo a otras tareas más, que nos aporten más en nuestro día a día, negocio, hábitos o lo que sea. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast de Instagram. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por estar al otro lado. Espero que lo tengas en cuenta a la hora de generar contenido, que te unas al Club de Emprendedores Triunfers y nos vemos en próximos episodios. Un fuerte abrazo.